Gracias. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar con Eduardo Hernández, diputado de la izquierda. Va a estar aquí con nosotros en un segundo nada más. Vamos a hablar de política, pero particularmente de lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Hay algunas cuestiones allí que no están muy claras y por eso lo hemos invitado para que nos explique o para que nos manifieste cuál es su visión respecto de este tema. Bueno, en medio de un escenario muy complicado para el país, el gobernador Morales encabeza una visita oficial a los Estados Unidos, supuestamente con el propósito de buscar inversiones. Se reunió con Kevin O'Reilly, que es el vicesecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano. El señor Morales lleva una propuesta para atraer inversiones sobre la supuesta matriz productiva que, dice Morales, ha puesto en marcha en la provincia de Jujuy, cuyos pilares son litio y energías renovables. Para los hipotéticos inversionistas, la idea puede ser muy atractiva, pero hay interrogantes básicos, me parece a mí, que los inversionistas están planteando precisamente para decidir inversiones en la provincia de Jujuy o en cualquier parte, que me parece, en el caso concreto de Jujuy, el gobernador Morales no está en condiciones de responder. Y a propósito, les cuento qué están considerando como temas determinantes los inversionistas para avanzar con sus decisiones. 4 de cada 5 inversionistas afirman que son determinantes 2 elementos para decidir avanzar con un negocio o no: transparencia y previsibilidad en las conductas públicas. ¿Sí? ¿Está claro? Transparencia, previsibilidad. Y me parece que en este capítulo el gobierno del señor Morales está flojo de papeles. Mientras el gobierno del señor Morales no resuelva su karma con la transparencia, sus esfuerzos para crear expectativas de inversión van a ser muy difíciles, muy difíciles. Además, creo que hay otras cuestiones que hacen hoy inviable, por ejemplo, la competitividad en la provincia de Jujuy. Paso a enumerarlas. Primero, ¿hay transparencia? No. Segundo, ¿hay una burocracia estatal ineficiente? Sí. Tercero, ¿hay procedimientos complejos y altos costos de transacción en la provincia de Jujuy? Sí. Cuarto, ¿el acceso a energía y transporte son los adecuados en la provincia de Jujuy? No. Como vemos, todos estos elementos no resueltos por Morales a 3 años de gestión solo producen desconfianza. Si no hay confianza, el resultado es la postergación de la respuesta del sector privado. Por eso creo que se han perdido, a mi humilde entender, 3 años en los que se podrían haber encarado las reformas que necesitan imperiosamente hacerse en la provincia para generar confianza. ¿Sí? Recuerde, ¿no? Transparencia, previsibilidad, seguridad jurídica, infraestructura. Por eso digo que la foto del gobernador con el funcionario del Departamento de Estado, el señor O'Reilly, está muy linda desde el punto de vista del marketing político. Pero ¿sabe qué? No alcanza, ya que a estos señores lo único que les interesa, o que buscan en todo caso, son escenarios previsibles y confiables. Morales se presenta, o se va a presentar en las próximas horas, en un escenario muy sensible para contar lo que no hace en la provincia de Jujuy, que es precisamente garantizar la transparencia y la previsibilidad en sus conductas públicas, pregunto. Ahora, la verdad que si va a hacer esto es muy raro, pero también es muy arriesgado. ¿Sabe por qué? Porque cuando el mundo te quita la confianza,
es muy complicado volver a recuperarla. ¿Sí? Es decir, cuando el mundo te mira con desconfianza, agárrate porque para convencer a los alemanes, a los norteamericanos, a los chinos, es muy complicado. Por eso digo que el gobernador está entrando en un escenario muy arriesgado, porque va a ir a hablar de no sé qué cosa, cuando aquí la cuestión de la transparencia, de la previsibilidad, de las reglas de juego, de la seguridad jurídica, bien, gracias. Se lo dejo para que lo piense con tranquilidad. Vuelvo y hablo con el señor Hernández. Gracias, director. El diputado Hernández con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gracias Alejandro. por venir, Buenas tardes amable, a la audiencia. Bueno, han pasado algunas cuestiones en las últimas horas que tienen que ver, digamos, como tema de disparador, este incendio en la puna de un colectivo donde iban docentes. Y vinimos planteando durante esta semana la cuestión de los controles, ¿no? Que están ahí en duda, ¿no? Si el Estado controla o no controla los servicios que contrata. Sí, ¿Cómo lo están viendo ustedes? Lo vemos preocupados, es una situación, no son hechos aislados, como escuché algún funcionario de que estos son hechos aislados y que son accidentes. Para mí son incidentes y no son aislados porque se vienen dando en el tiempo. Muestra de ello, cualquiera puede acceder a las crónicas y ven que sistemáticamente los docentes y muchos estudiantes también que utilizan todos estos servicios de transporte están poniendo en riesgo su vida yendo a la escuela. Y ahí entra el Estado, que no garantiza la seguridad de los trabajadores docentes para llegar a sus lugares de trabajo. Lo vemos preocupados porque, si bien ellos dicen que los controles están hechos, pero evidentemente que los controles no están hechos, algo falla ahí, y es por ello que los docentes ponen en riesgo su vida. Y también nosotros vemos ahí de que en parte tienen algo de responsabilidad los sindicatos, las direcciones sindicales, en no exigir mejores condiciones, pero una exigencia real, porque hablar en los medios habla cualquiera, sino una exigencia real de que a los docentes se les garantice seguridad y que ellos puedan desarrollar sus actividades. Ahora, esto es un tema, no es un tema de hoy, ¿no? Es un tema crónico, me parece. No, ¿no? Esto es histórico. Claro. Yo siempre lo cito, no me gusta referirme personalmente, pero yo vengo de una familia de madre docente, esposa docente, y esto no es de que el gobernador Morales lo hizo. Esto viene históricamente de que los docentes dejan la vida prácticamente, o muchos dejaron la vida, para poder asistir a sus lugares de trabajo. Y este problema, si bien ahora cuentan con el abono gratuito y demás, pero es histórico. Ahora, pero ¿cuál es, diputado Hernández, cuál es la raíz del problema? Porque usted me dice, usted admite que este es un tema crónico, pero digo, la dirigencia o parte de la dirigencia no ha podido resolverlo. No lo resuelve porque no tiene ganas, porque no tiene ideas. No, para mí no tiene que ver con una cuestión de, como se dice, porque de mala praxis. Porque está instalada la anomia. Yo lo que veo es de que el Ministerio de Educación, para ser más concreto, en esta administración, y bueno, también puede ser en las anteriores, siguen un plan rector que es un detrimento en lo que sigue, en lo que es la educación pública. Sin ir más lejos, el miércoles se votó un presupuesto donde se expresan concretamente todos los recortes que va a tener el sector educativo. Eso no es gratis. Esos recortes que vamos a sufrir nosotros, todo el pueblo trabajador, se ve traducido en eso. Por eso yo soy medio reacio a utilizar el término de mala praxis de los funcionarios, bien, porque siguen una línea. Pero permítame un minuto, si me permite, ¿no? Sí, por favor. Es cierto, digamos, el recorte del 5%, ¿no? Para la es un educación. recorte de educación del 10%, a nivel nacional, pero eso implica, teniendo en cuenta que Jujuy, el mayor ingreso de la provincia es el presupuesto o coparticipación y demás, si nosotros tenemos un detrimento en ese ingreso, y siguen un plan, los funcionarios siguen un plan. Está bien, pero a eso lo llevo. Digo, independientemente del recorte,
No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque digo, bueno, es decir, por más que te recorten, no va a dejar de ser menos profesional porque te recorten el presupuesto. Sí, obvio. Digamos que en menor medida puede ser que hay digamos, una parte de... ¿Cuánto puede incidir un control digamos, un servicio como el del transporte para los docentes en el presupuesto? Sí, bueno, por eso yo le digo que hay responsabilidad del Estado. El Estado debe garantizar la seguridad, no solamente del trabajador docente, sino de todos los que hacen uso de este servicio de transporte. Los funcionarios, en este caso, que salieron muy rápidamente a intentar despegarse de este incidente, tienen una responsabilidad y deben dar cuenta de ello, deben hacerse responsables de eso. ¿A quién responsabiliza el Estado? Y el Estado dice que la empresa, por lo que yo escuché en los medios, que la empresa estaba con todos los papeles en regla y demás, y como siempre, de acá a mañana va a quedar en la nebulosa y pasa y los docentes siguen dejando la vida en las rutas. No se hacen cargo de realmente entablar. Nosotros proponemos siempre, ¿por qué no se inicia una comisión investigadora integrada por docentes, parte del sindicato, parte de algún funcionario, pero que se investigue realmente a ver quién es el responsable real de esto? Diputado, usted además al principio de la charla sostenía que además de este episodio hay otros episodios que de alguna manera muestran el desorden en la administración del Ministerio de Educación o algo parecido. La charla previa era el tema de cómo el Ministerio de Educación, a lo largo de estos casi 3 años ya de gestión, vamos viendo cómo fue siguiendo, por eso yo le decía, un plan y que va en sintonía con el Ministerio de Educación de Nación, porque a lo largo de este tiempo se vieron distintos ataques a lo que es la educación pública. Ejemplos, cierre de carreras. Jujuy fue la punta de lanza del cierre de profesorados y ahora se está viendo replicada en provincias de todo el país. Catamarca se cerraron profesorados ahora por decreto, en Cava se está tratando de implementar el Unicava. O sea, son derechos que tienen los estudiantes a poder decidir qué estudiar y no que se instale la idea de que la educación tiene que ser mercantilista, de responder a una necesidad del mercado. Por ejemplo, uno de eso del tema que le decía de las carreras, la cuestión edilicia. Cuando apenas asumió el gobernador, hizo aprobar una ley de emergencia edilicia en toda la provincia, que se prorrogó ahora este año por 2 años más. Sí. ¿Esto qué implica? Y esto implica directamente decir de que no se van a construir escuelas y que solamente se va a emparchar la crítica situación por la que atraviesan cientos de establecimientos escolares. Nosotros recorrimos con mis compañeros legisladores distintas escuelas y digamos, no es que lo digamos nosotros, las crónicas de ustedes los medios lo reflejan. Una escuela que se le cae el techo, escuelas que no tienen las condiciones, que se les llueven. Es grave el problema. Si bien desde el Ministerio de Educación se hizo un censo, si se le puede llamar, una encuesta y se establece cuáles son las reparaciones a hacer, porque estaba contemplado, pero no se hizo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque si no seguimos 3 años generando expectativas, lo único que hacen es generar expectativas de que se va a arreglar, de que se va a solucionar, pero ya pasaron 3 años. Y hay una clara intención primero de no construir escuelas. La ministra lo dijo cuando visitó la legislatura en una audiencia que fue de varias comisiones, de que no se iban a construir escuelas porque no tienen dinero. Ante eso lanzaban este plan de emparchar, de reparar, pero que tampoco se lleva adelante. La escuela, la única que yo tengo conciencia ahora y que me acuerdo, el Nacional 2, bueno, la Armada Argentina, de que se va a iniciar la obra. Pero ya llegamos al caso de que las paredes estén electrificadas y eso volvemos a lo mismo que decimos, no es un problema de esta gestión, es un problema estructural de que el anterior gobierno tampoco hizo las cosas que debía hacer en la cuestión edilicia. ¿Cómo está viendo el tema de los comedores? Y complicado, muy complicado. La vez pasada cuando lo visité también vimos la asignación, por ejemplo, se sigue manteniendo la ración diaria de un estudiante con 6,90 y por 20 días. Y el resto de los días no comen los chicos esto. Muchos chicos asisten a los comedores solamente y es la única comida que reciben en el día. ¿Quién puede comer ahora con 6,90? Es tremendo y permanentemente los docentes refieren de que el Estado no le paga a los proveedores porque ahora se cambió la forma, el Estado es el que directamente a través del Ministerio de Desarrollo le paga a los proveedores que no le pagan, salió el tema de los cheques voladores y demás.
Entonces los chicos, o mejor dicho, los comedores, no pueden brindarles el servicio de alimentación a los estudiantes. Esto digamos, hoy, ¿tiene información de lo que está pasando hoy? Sí, sí, nosotros permanentemente recorremos escuelas y se ve, eso es... O sea, hoy hay proveedores que no están cobrando. Que no están cobrando, lo dicen Todavía. en los medios, lo dicen en los medios. O cobran con mucha demora y atendiendo el problema de crisis que estamos viviendo, de inflación y demás, los proveedores de esto, lo primero que hacen es dejar de asistir a los comedores. Claro, los directivos no pueden hacer malabares sin materia prima. Bueno, digamos que la situación está atravesando un cuadro muy severo, digamos. Muy severo. Solamente en el capítulo educativo, ¿no? Sí, sí, aparte de otro tema también que lo traigo a colación, Sí. es el tema de la falta de pago a muchos sectores de docentes. Hace muy poquitos días, el martes creo que fue, estuve acompañando a los docentes de una escuela de artes que está en Alto Comedero, con los sueños intactos, que ellos me manifestaban, los acompañé, hicieron una muestra artística en las puertas del ministerio, no cobran desde marzo. O sea, trabajaron, son cerca de 200 trabajadores, no cobran desde marzo, los programas que hacen ellos no se los aprueban. Un dato de color sí. que pinta esto, le dijeron que la persona que debía darle la información estaba enferma y volvía en 5 días. ¿Cómo puede ser lo que yo siempre planteo en la Cámara? Los tiempos del trabajador, de la persona que tiene que llevar el pan a la casa, no es el mismo tiempo político de los funcionarios que tienen unas dietas bastante jugosas, comparada con un docente que gana 15.000, 16.000 pesos. Entonces, me parece ahí un problema grave a tener en cuenta de que hay todavía docentes que no cobran los salarios. Sin ir más lejos, y también referente al tema educativo, el tema de todo lo que hace la institución de Nuevo Horizonte. Sí. No se puede solucionar ese problema. Ahora, lo detengo ahí un minuto. ¿No quieren o no se puede? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de dilucidar, porque hicimos presentaciones. Primero, por un lado, hicimos una presentación de un proyecto con todo el bloque del PTS en el Frente de Izquierda, de estatización de estas instituciones. Porque creemos, nosotros siempre lo decimos, la educación tiene que ser pública, laica y gratuita. Y nosotros creemos que esas instituciones tienen que pasar a formar parte del Estado. Pero aparte hicimos pedidos de informes, otros diputados también de la oposición hicieron pedidos de informes al respecto para que informe qué pasa, por qué el Estado no avanza con eso, es un problema de nunca acabar, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen en la intimidad de que el gobierno está sosteniendo al señor Cayo? Y eso es lo que me pregunto, yo por ahí tengo las dudas de que ahora que son aliados políticos, me parece que sí. Usted dice que son aliados políticos. Y si el señor gobernador se sacó fotos apenas asumió en la institución Nuevo Horizonte, cuando estos señores que llevan adelante toda la ODIG y demás, dejaron de pertenecer a la red de organizaciones sociales, se volcaron al espacio político del gobernador. Y nosotros creemos que en ese sentido hay un tipo de garantía de por qué no se avanza como se avanzó en su momento con las instituciones de la Tupac Amaru, que inmediatamente se estatizó esos locales, todas las instituciones pasaron a formar parte del Ministerio de Educación. Ahora, las irregularidades en todas las instituciones del Nuevo Horizonte son graves. Nosotros recibimos como Comisión de Educación a sectores de docentes y padres de las instituciones que nos manifestaban amenazas, los docentes que manifiestan que todavía no se les paga los salarios, aún cuando estos señores se presentaron al Ministerio de Trabajo, firmaron un convenio, y el Ministerio de Trabajo... no cumplieron. No le hace cumplir. Entonces nosotros creemos que es necesario, Ahora, primero que den las explicaciones. Perdóneme, sus colegas de la Comisión de Educación, ¿qué dicen? Y por lo último que me manifestaron a mí, parte del oficialismo estaría, lo pongo en potencial, de acuerdo con la estatización. Pero bueno, como dicen ellos, del Ministerio nos tienen que responder la factibilidad. Ahora lo que nosotros estamos esperando es de que el Ministerio de Educación responda. ¿Y yo por qué dudo con eso? Porque nosotros tenemos muchísimos pedidos, desde ya ahora nosotros como fuerza política y bloque, hacia el Ministerio en otros proyectos, y que nunca respondió el Ministerio de Educación. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un plan de becas integrales que habíamos presentado en su momento, que está durmiendo la comisión, pero porque no recibimos el informe del Ministerio de Educación dándole luz verde o no, o rechazando directamente para ellos un plan de becas integrales
para atacar la terminalidad de estudiantes primarios, secundarios y terciarios, parece que no les importa o no forma parte de sus prioridades. Entonces nosotros creemos, o por lo menos en este caso yo, que soy miembro integrante de esta comisión, de que las respuestas que me debería dar el Ministerio de Educación no son las adecuadas ni en tiempo ni en forma, para poder ver de qué otra manera se pueden realizar distintas tareas legislativas atendiendo a los distintos problemas que nos plantea la gente en el tema educativo en sí. Bueno, el oficialismo sigue firme en su posición de no prestar a ningún ministro para que sea interpelado, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ve esto? Y eso lo vemos preocupante nosotros porque, como lo dice usted, el oficialismo explícitamente lo refiere así, que los ministros solo van a las comisiones donde es algo informal, no en una interpelación formal en la Cámara. Y fuimos testigos de casos donde los ministros, cuando no les gustaron muchas preguntas, cerraron la carpeta, se levantaron y se fueron. No aceptan un cuestionamiento, pero un cuestionamiento de un programa político, un cuestionamiento político, ¿no? Son poco proclives a dar respuestas a eso. Fuimos testigos en situaciones así, tenemos el pedido de interpelación al ministro Robles, a la ministra Galfré, en su momento presentamos para la ministra Calcina, y ahí estamos, esperando de que el oficialismo dé acuerdo para poder hacer una pregunta en una interpelación formal. No una charla informal donde se levantan y se van. ¿Usted cree que al menos hay 3 ministros que deberían ser interpelados? Usted los acaba de... Sí, totalmente. Y no es que es una cuestión de percepción, sí. Yo no es que lo percibo, sino que nosotros exponemos con fundamentos en los pedidos de interpelación de por qué deberían ser interpelados, por qué le deberían dar, y no es que le vienen a dar explicaciones solamente a los diputados del PTS, deben darle explicaciones a toda la ciudadanía, ¿no? Y en este caso, bueno, estando en la Cámara, nosotros... ¿Usted advierte algún descontento digamos, de la gente cuando usted sale a recorrer los barrios o el interior con la gestión del señor Morales? Pero descontento hay de sobra, eso es lo que nosotros planteamos siempre. ¿Por qué los trabajadores manifiestan ese descontento? ¿Por qué se deja pasar las cosas como pasan? En el tema educativo, los ataques al sistema educativo fueron tremendos y el sector docente es uno de los sectores más castigados por esta gestión. Y las fuerzas están de la gente, los trabajadores quieren manifestarse. Ahí es donde nosotros hacemos punto y llamamos la atención a las conducciones sindicales. ¿Por qué no canalizan ese malestar, esa bronca en parar esto? No pueden pasar estas cosas así como así. Diputado, gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Alejandro. Ha sido muy amable, ¿eh? Muy amable. Bueno, ahí está el diputado Hernández con nosotros. Y a ustedes que tengan un gran fin de semana. Chao.